Muy buenos días, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre las normas 230, documentación de auditoría, NIA 500, evidencia de auditoría y NIA 501, evidencia de auditoría en consideraciones específicas. Empezaremos con la norma 230, documentación de auditoría. Siguiente, por favor. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a preparar la documentación de auditoría. Muy importante mencionar que los documentos específicos que hablan otras normas no limitan la aplicación de esta. La naturaleza y el propósito de la documentación. La documentación debe proporcionar evidencia de la base que el auditor utiliza para llegar a la conclusión de la evidencia de auditoría y que se planificó y ejecutó de conformidad con estas normas. La documentación se utilizará para facilitar al equipo del encargo la planificación de la auditoría y para mantener un archivo de las cuestiones significativas. El objetivo es que el auditor prepare la documentación con el fin de tener un registro suficiente y adecuado como base de la auditoría y evidencia suficiente y adecuada de la planificación y la ejecución de la misma. Para entender mejor las normas, esta nos menciona las siguientes definiciones que serían documentación de auditoría, que va a ser todo aquel registro de los procedimientos que se utilizaron para realizar el proceso de la auditoría y tenerlo también de base para una evidencia. El archivo de auditoría, que serían todas las carpetas o los medios de almacenamiento de la documentación de la auditoría. Y el auditor experimentado, que sería el auditor que tiene la experiencia en la parte práctica y el conocimiento del proceso de la auditoría y los requerimientos legales y aplicables. Los dejo con mi compañero. Mi nombre es Betsy Chacón y yo les voy a mencionar lo que son los requerimientos. Pues esta norma, lo que es la 230, nos muestra 3 requerimientos, que el primero es la preparación oportuna de la documentación de auditoría. El segundo, que es la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de la auditoría obtenida. Y el tercero, que es la compilación del archivo final de auditoría. Entonces, el primer requerimiento lo que nos dice que es lo que es la preparación oportuna de la documentación de auditoría, es que el auditor preparará la documentación de auditoría oportunamente. Pero esta documentación contiene lo que son algunas características. Entonces, debe ser suficiente y adecuada y la documentación tiene que estar en el momento oportuno. Entonces, ya que si la información cumple con estas características, que es suficiente y adecuada, pues esto facilita que de una forma más efectiva la revisión y la evaluación de la evidencia obtenida y para llegar a cada una de las conclusiones. El segundo requerimiento lo que indica es la documentación de los procedimientos de auditoría, ¿verdad? Esta documentación de auditoría es suficiente para el auditor experimentado en caso de que no haya tenido contacto previo a la auditoría. Entonces también menciona algunas características que contiene esta documentación. Menciona lo que es la naturaleza, el resultado de los procedimientos aplicados y las cuestiones significativas. Lo que son las cuestiones significativas, pues pueden ser algunas de las cuales surgieron en la realización de la auditoría y en caso de que existan pues algunas discusiones sobre dichas cuestiones, pues el auditor también las debe de documentar. Y el tercer requerimiento y último es la compilación del archivo final de auditoría. Entonces lo que menciona este requerimiento es que el auditor va a reunir toda aquella documentación y la va a compilar que va a ser el proceso final, ¿verdad? Y en caso de que el auditor considere necesario, pues que se debe de modificar o de añadir una nueva documentación, pues al archivo final, pues el auditor documentará los motivos por el cual se modificaron o se añadieron más información
y en la fecha que se realizó y las personas que realizaron dicha modificación o añadieron, ¿verdad? Esto sería todo de la NIA 230. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, compañeros y licenciado. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la NIA 500, evidencia de auditoría. Esta NIA nos indica que el alcance es todo aquello lo que constituye ser una evidencia de auditoría y la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar procedimientos que le ayuden a obtener una evidencia en todo el transcurso de la auditoría, en la cual el auditor pueda concluir razonablemente para poder basarse en su opinión. Básicamente el objetivo está también inmerso en el alcance, puesto que es el diseñar y aplicar los procedimientos que el auditor crea convenientes para poder elaborar la auditoría. Siguiente, por favor. Bueno, acá les podemos mencionar que tenemos 4 requerimientos que son indispensables en esta norma, que sería la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, la información que se utiliza como evidencia de auditoría, la selección de los elementos sobre los que se realizan las pruebas para obtener evidencia de auditoría y las incongruencias en la evidencia de auditoría o reservas sobre la fiabilidad. En lo que es la evidencia suficiente y adecuada. A esto nos referimos cuando el auditor diseña y aplica procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y así poder alcanzar las conclusiones suficientes y necesarias para poder a través de ellas emitir una opinión correcta. Ahora les voy a hablar sobre la información que se utiliza como evidencia de auditoría. En los procedimientos que el auditor diseña, debe considerar la relevancia y fiabilidad de la misma que ha sido utilizada y sobre todo la fiabilidad se refiere a que como la información nos la proporciona la entidad, nosotros como auditores debemos de determinar si realmente es fiable utilizar esa información y de calidad para poder determinar nuestra conclusión. Luego está la selección de elementos sobre los que se realizan las pruebas para obtener evidencia de auditoría. Bueno, al diseñar las pruebas de controles y las pruebas a detalle, el auditor debe determinar los medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad de los procedimientos de auditoría. Aquí selecciona cuáles son los elementos de los estados financieros que vamos a auditar y conforme a los que sean, nosotros vamos a determinar qué procedimientos podemos realizar. Por ejemplo, si vamos a revisar lo que es el banco, pues a través de las conciliaciones bancarias y nosotros podemos determinar si son fiables estos datos conforme todos los procedimientos o análisis que hagamos de nuestras pruebas. Luego está lo que es la incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre la fiabilidad. Esto se refiere a que la evidencia de la auditoría obtenida de una fuente incongruente con la obtenida de otra fuente. El auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utiliza como evidencia de auditoría. El auditor determinará las modificaciones o adiciones de los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver cualquier cuestión que ellos consideren que no sea la adecuada. A continuación los dejo con mi compañero que les explicará sobre la NIA 501. Buen día, compañeros. Vamos a ver sobre la NIA 501, que habla sobre la evidencia de auditoría de consideraciones especiales y específicas para determinadas áreas. El alcance de esta NIA pues, es básicamente el tratamiento de estas consideraciones específicas que el auditor tiene que tomar en cuenta en relación a las existencias, el tema de litigios, las reclamaciones y también la información que es presentada de acuerdo a segmentos, obviamente aquí aplicando el marco de información financiera aplicable. Los objetivos de esta norma es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado de las existencias, de la totalidad de litigios y reclamaciones que la compañía pueda tener, y la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable.
Dentro de los requerimientos, vamos a continuar hablando sobre los requerimientos. Para eso esta norma nos da 3 requerimientos o 3 procedimientos, mejor dicho, que deberíamos de aplicar sobre cada rubro. Ese es existencias. En el existencia es que si son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia suficiente y adecuada sobre estas existencias, haciendo recuento físico y aplicando procedimientos de auditoría en registros finales con el fin de determinar si la compañía refleja la exactitud de las existencias. Otro procedimiento importante en relación a las existencias es que si el auditor no puede presenciar un recuento físico de estas existencias, realizará o observará recuentos físicos en una fecha alternativa y aplicará procedimientos de auditoría en las transacciones en un periodo intermedio al que se está auditando. Respecto a los litigios y reclamaciones, el auditor tiene obligación de diseñar y aplicar procedimientos respecto a identificar posibles litigios o alguna reclamación de alguna entidad estatal que afecte a la compañía y esto puede originar un riesgo de incorrección material. Entre estos procedimientos, pues, se hacen las indagaciones, la revisión de actas de reuniones de los responsables del gobierno y también la revisión de cuentas en los gastos jurídicos, pues ahí es donde se puede observar si la compañía tiene este antecedente. Respecto a la información por segmentos, la información que tenga que presentar la compañía por segmentos, en uno de los procedimientos es obtener el conocimiento de los métodos que utiliza la dirección para la aplicación de esta información que presenta segmentada. Entre esta evaluación, pues está la revisión de los métodos que pueda generar información acorde a lo requerido al marco de información financiera aplicable y la comprobación de la aplicación de los métodos, o sea, es decir, de que estos métodos sí se estén aplicando de acuerdo a lo que inicialmente se planeó. Y adicionalmente, pues aplicar procedimientos analíticos o otros procedimientos alternativos teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la compañía y para qué requiera presentar esta información por segmentos. Pues básicamente ese es el objetivo y los procedimientos de la NIA 505. Con esto terminamos la exposición. Muchas gracias.